Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Sé que algunos estuvimos ayer juntos conversando un poquitito sobre maridaje con té. Me presento, yo soy Claudia García. Tengo un centro de formación en té desde el año 2010 con modalidad a distancia. Esto permite que cada uno pueda avanzar en su recorrido de formación desde la comodidad de la casa, desde las posibilidades en cuanto a tiempo y llegar de alguna manera a que el té se federalice, pero que también transmita la posibilidad de formarse en el exterior. Así que bueno, están allá, cuando quieren, si quieren pueden acercarse. Ayer hablamos sobre maridaje con té, un poco ver la versatilidad del té, la posibilidad de combinarlo con alimentos. Hoy vamos a avanzar un poquitito más en lo que es coctelería con té. La realidad es que, como recién decía la locutora, el té está dentro de los parámetros de la vanguardia en cuanto a las posibilidades de generar otro tipo de bebidas, de alguna manera valiéndonos del valor nutricional que tiene el té y dando espacio, de alguna forma, a tratar de reemplazarla por las bebidas dulces, gaseosas, que realmente no aportan a nivel como valor nutricional. El té tiene esta posibilidad de que hoy podamos beberlo también en infusiones frías, en diferentes preparaciones. Ustedes van a ver la cantidad de preparaciones que podemos hacer. No son recetas lo que les voy a dar, sino modos de prepararlos y distintas preparaciones que uno puede generar hasta sumando bebidas alcohólicas. La posibilidad de tener cócteles en té, hablamos de cócteles cuando agregamos alcohol, pero también de refrescados con té, genera esto de poder de alguna manera utilizar el té como una forma de presentación, no solo en eventos sociales, sino también hoy en lo que son los eventos corporativos. La realidad es que todo lo que son los tés fríos está entrando mucho en este tipo de eventos sociales. Y como productores de té, como especialistas de té, para aquellos que tenemos a lo mejor un espacio gastronómico, necesitamos formarnos en estas posibilidades de disfrutar el té no solo como bebida caliente, sino también como infusión fría. Porque pareciera que el té antes, de alguna manera, se creía que tenía como ciertas estaciones, ¿no? Donde realmente tenía su auge. El té hoy está presente durante todo el año y es una oportunidad realmente para generar una tendencia y una vanguardia en esto de ofrecer algún servicio totalmente diferente. Bueno, acá vemos una posibilidad. Hoy se están usando diferentes vasos, vajillas para lo que es té frío. Es solo una imagen, pero vamos a ver ahora qué es esto de estudiar coctelería con té. Es la posibilidad de encontrar en la combinación con otras bebidas alcohólicas, con frutas, con flores, hasta incluso con especias, una forma de presentar al té en una infusión fría. Vamos a ver los procesos de preparación y acá tenemos distintas formas de preparar el té. Cuando hablamos de coctelería construida, es aquella que generalmente se realiza en el mismo vaso o en la misma copa. Para los baristas en general, hoy el té realmente indica un valor agregado dentro de su ofrecimiento de carta. Nosotros los especialistas en té y los que tenemos marcas de té trabajamos mucho con los baristas. Los construidos se realizan directamente en copa. Esto es la posibilidad de tener un 30% de té en copa con el resto de otras infusiones que pueden ser, o bebidas que pueden ser alcohólicas o no. Pueden ser también agregados de lo que son bebidas alcohólicas de invierno, son las bebidas más intensas, o las bebidas alcohólicas blancas como tequila, vodka, ron, martinis, hasta incluso se utiliza vermut combinados con té. Ahora vamos a ver después qué tipos de té van con cada una de estas bebidas. Efervescencias son aquellas que utilizan el té, pero también las bebidas tónicas. Y hay ciertos tés con algunas características que luego vamos a desarrollar que van muy bien con las tónicas, con las bebidas tónicas.
Los flambeados, este es un tema quizás el más difícil para lograr con té. Pensemos que el té se infusiona con agua y cuando yo tengo que hacer un flambeado necesito alcohol en la mayor proporción. Así que el flambeado, a lo mejor dentro de lo que es coctelería con té, es lo más difícil de lograr. Sin embargo, se puede flambear de alguna manera y generar esta sensación de algo acaramelado, de humo, de alguna sensación de un caramelo más intenso, con alguna especia flambeada. Lo que se hace es por ahí agregar ramas de té que se queman y esto logra en el té otra sensación. Pensemos que el té cuando lo recibimos en un cóctel lo vamos a analizar también desde lo visual, lo olfativo y lo gustativo. Esto lo vamos a ver después y ver qué componentes tienen que tener estos 3 pasos de la cata de un refrescado con té. Los licuados, acá podemos agregarle al té frutas, ¿sí? Y entonces se pueden generar estos licuados directamente en jarras o se pueden usar batidoras. Hablamos de batidos o de licuados. El batido es cuando se hace en batidora, se utiliza siempre un 30-40% de té y el resto puede ser algún almíbar también realizado con té. Hoy se usan muchos los syrup o almíbares realizados con hebras de té. Y cuando hablamos de hebras de té también incluimos a los blends de té, sí, saborizados. Mixología o mixology, como se dice, son aquellos cócteles que se generan en té, de té en coctelera, sí, pero no tienen alcohol. La coctelería tiene alcohol, mixología no tiene alcohol. Los macerados, y acá esto es súper innovador. Hay ciertas bebidas blancas como el tequila, como el gin, que son insípidos, tienen esta característica de ser insípidos, podemos macerarlos con té. Es decir, nosotros podemos tomar la hebra de té pura que realmente más nos guste o el blend de té que más nos guste y colocarle dentro de la botella de tequila, dentro de la botella de vodka, que generalmente tienen 1 litro, de 2 a 6 gramos de té. Lo vamos a macerar durante 15 días ese té, ese tequila o ese vodka. Y ahí tenemos un macerado con té. Removidos o refrescados. Removidos o refrescados son aquellas bebidas que se generan en la coctelera. Se coloca el té con otra bebida alcohólica o con algún zumo o jugo o frutas. También pueden haber almíbares hechos con té y se remueven con la varilla o el removedor. No se shakean como se suelen hacer en coctelería. Los removidos se remueven, llevan mucho hielo. Tip para generar estos refrescados especialmente. Nunca vamos a subir la temperatura de infusión, pero sí lo que vamos a hacer, ni tampoco el tiempo de infusión, vamos a agregarle más cantidad de té, porque ustedes piensen que le van a agregar hielo a los removidos o refrescados. Si yo lo hago del mismo modo que los que hago siempre con infusión caliente, la misma cantidad, la misma porción, decimos nosotros, cuando agregue el hielo, el té se va a aguar. Por eso es que en los removidos o refrescados tengo que generar una infusión bastante más intensa, pero no la voy a generar con más tiempo ni con mayor temperatura porque malograría la hebra. Lo que voy a hacer es ponerle más cantidad de hebra para la cantidad de agua. Por ejemplo, para 1 litro de agua, generalmente lo que hacemos es ponerle 6 gramos, 7 gramos. Pensemos que acá vamos a ponerles 8 a 10 gramos, entre 8 y 9 gramos. Voy a subir la cantidad de hebras. Cuando hacemos té fríos, lo podemos hacer de 2 maneras. En infusión caliente y esperar que luego esa infusión baje la temperatura, o lo puedo directamente hacer en frío. Si yo hiciera una infusión caliente, lo que tengo que hacer es poner mi hebra de té, tiempo y temperatura de infusión, la indicada para cada hebra. Voy a subir la proporción en cuanto a la porción y cantidad de hebra. Pero luego, una vez que retiro la hebra, dejo que la temperatura del agua baje a temperatura ambiente.
antes de llevarla al refrigerador. Si yo preparo una infusión caliente y enseguida la envío al refrigerador, se produce un shock térmico. Ese shock térmico va a hacer que la bebida se vea turbia. Y cuando uno quiere ver un iced tea, un refresco con té, un cóctel con té, necesita que haya una transparencia, una limpidez, que así nombramos en lo que es cata de refrescados respecto a la calidad de té desde el análisis visual. Montados o por capas. Esto generalmente lo hace el barista, que conoce las densidades que tienen las bebidas alcohólicas. Según los grados que tiene la bebida alcohólica, tienen distintas densidades. Cuanto más densidad tiene una bebida, decanta. Y esto genera capas. Pero no solamente se puede hacer esta coctelería en capas con bebidas alcohólicas, sino que también puedo utilizar algunos otros ingredientes, como puede ser leche condensada, que se utiliza mucho en coctelería, o almíbares. Almíbares que tienen otra densidad y acá hasta incluso los puedo generar con té. ¿Cómo hago un almíbar con té? Lo que vamos a hacer es poner 1 litro de agua, 600 gramos de azúcar y hebras de té de las que yo quiero, aproximadamente 6 u 8 gramos. Acá sí necesito una infusión prolongada. Sin embargo, por los azúcares no se va a amargar la infusión. ¿Sí? Voy a lograr que esa infusión, como yo la voy a tener que reducir durante un tiempo prolongado para que se haga el almíbar, realmente esa infusión no se amargue. Lo que puedo hacer también es infusionar a 1 grado medio, aproximadamente 70 grados, ahí retirar las hebras y continuar haciendo el almíbar. Esta es otra posibilidad, ¿sí? De esa manera genero almíbares o syrup, como se suelen llamar. Tienen densidad y cuando yo la coloco en la copa, aunque tenga el té, van a decantar y me va a generar capa. Los moleculares, bueno, esto en casa no lo podemos nosotros hacer porque realmente son temperaturas bajo cero. Esto generalmente lo hacen los baristas, algunos gastrónomos, ¿sí? Que incursionan en esto de la gastronomía molecular y de la coctelería molecular, pero tanto para que ustedes sepan de qué se trata. Batidos, acá sí entra la licuadora y cuando usamos té, entonces podemos también agregar frutas. Podemos usar como base té puro o podemos generar algún batido con frutas que tengan como base blends de té. Lo que voy a hacer es potenciar ese blend de té utilizando la misma fruta que aparece como ingrediente en el blend de té. Se agrega hielo y por eso ese té tiene que ser más intenso para utilizarlo en batidos. Vamos a ver la clasificación de estas preparaciones. Hay coctelería o refrescados o bebidas frías con té que llamamos aperitivos. Son las bebidas que generalmente van acompañadas por frutas. Son cortas. ¿Qué significa en coctelería que sea corta? No tienen alcohol. En coctelería hablamos de bebidas largas cuando tienen alcohol. En este caso, los aperitivos no tienen alcohol y tampoco se endulzan, porque lo que queremos es que realmente se sienta la hebra de té y se acompañe muchas veces con frutas, generalmente cítricos, ¿sí? Fíjense la bebida. La bebida, aunque tiene hielo y tiene las frutas, se ve transparente, se ve límpida. Si nosotros tuviéramos un shock térmico realizado por haber hecho la infusión caliente y luego pasarla enseguida al refrigerador, eso se vería totalmente turbio. Entonces, la forma correcta, el refrescado con té o la coctelería con té se tiene que ver totalmente límpida. Digestivos. Lo que vamos a hacer acá son también cortos, sin alcohol, pero en este caso los digestivos son dulces y acá podemos jugar con otro tipo de frutas. Lógicamente, en este tipo de combinaciones con té frío no vamos a evaluar la limpidez,
porque ya de por sí la fruta no me lo permite. Pero también fíjense que hay otros agregados, crema de leche. Hoy se utiliza mucho en lo que son los bares y los cafés, hasta incluso de especialidad, donde el té está ingresando y donde nosotros, ustedes los productores y nosotros los especialistas de té y quienes tenemos marcas de té, tenemos que trabajar de la mano para que encuentren ese espacio para los tés de especialidad, ir y nosotros asesorarles en el modo correcto. El chai, el típico chai latte que tanto hoy se utiliza y que uno va y lo pide frío, tiene como base té negro con especias, pero también hay otros agregados, generalmente leche o leche condensadas o leches batidas, ¿sí? Y se espolvorean con canela. Por supuesto que tiene hielo y entonces, como dijimos, si tiene hielo, ¿qué vamos a hacer? Intensidad mucho más fuerte de ese té. Estos son los tés digestivos. Perdón, acá hablábamos de frappés. Miren, lo que es un frappé. Podemos generar con té frappés. El frappé tiene como característica... Uy, que hice lío, perdón. Bueno, perdón. Tiene como característica que lo que vamos a utilizar son frutas congeladas. Eso genera en la copa una espuma por el hielo. Utilizamos para los frappés, gracias, frutas congeladas, helados de agua y granitas hechas con té. ¿Saben lo que es una granita? Una granita tiene una consistencia entre lo que es algo frío y lo que es un helado. ¿Cómo lo hacen en casa? Preparan su té preferido. Tiempo, modo de infusión, si lo hacen en caliente bajan la temperatura. Antes de colocarlo generalmente en una fuente plana, si lo que queremos es que sea bajo, llevo al refrigerador. Cuando empieza a enfriarse eso, aproximadamente a la media hora que empieza a congelarse esa preparación, ustedes ya habrán retirado obviamente las hebras, solo tienen la infusión en el congelador. Cada 15 minutos con un tenedor retiran esa preparación del congelador y rastrillan. Eso que se genera arriba, que es como un hielo, que tiene todas las notas aromáticas y el sabor del té, se llama granita. ¿Sí? Granitas hechas con té. Las granitas se pueden comer como postre, pueden acompañar bebidas, pueden ser parte de los frappés. Los refrescantes. En este caso hablamos de mocktail. ¿Qué es esto del mocktail? Cuando estudiaba inglés, antes de dar los exámenes, nos decíamos, vamos a tener un mock exam. ¿Qué es esto? Algo similar a lo que va a ser una evaluación final. El mocktail tiene la característica de, en su apariencia, ser como un cóctel, porque tiene ornamentos, porque tiene agregados arriba, pero carecen de alcohol. Entonces, puedo generar un mocktail con té, con jugos, con algún otro aditamento como pueden ser salsas, con salsas, el Worcestershire, por ejemplo, que se usa mucho en lo que es coctelería, con almíbares, pero no le voy a agregar alcohol. Y tiene la característica, fíjense, que se le agrega arriba ornamentación. Ornamentación es distinto a lo que es un adorno. La ornamentación en un cóctel es comestible. Generalmente son agregados que hacen que ese cóctel o mocktail luzca como lindo estéticamente, pero es comestible y es parte de los sabores que uno quiere generar en ese refrescado o batido o cóctel con té. ¿Por qué podemos nosotros incorporar en cualquier evento té frío? Primero,
es una posibilidad económica con un coste mucho más bajo que las bebidas gaseosas. Segundo, el valor nutricional. Tercero, la versatilidad de las distintas posibilidades de presentaciones, con alcohol y sin alcohol, lo que hace posible que lo podemos utilizar tanto de día como de noche. Entonces, hoy en todos los eventos sociales corporativos se está utilizando mucho lo que es té fríos, hasta incluso, ¿saben dónde? En los lanzamientos de marcas. Hay muchas empresas que tienen barras de té. Hay una posibilidad enorme de dar a conocer nuestros tés, en este caso nuestros tés argentinos, con las barras de té. Durante el verano, hasta inclusive medio tiempo, con las bebidas frías. Y luego en invierno tener siempre las dos posibilidades. Y ustedes ven todos los preparados que se pueden hacer. Vamos ahora a la coctelería, donde incorporamos alcohol. ¿Cuáles son las bebidas alcohólicas que maridan o que generan un mejor cóctel con té? Lo que solemos llamar nosotros bebidas de invierno, whisky, coñac, ron, van muy bien con los tés rojos y con los tés negros. Los bitters y vermouth van muy bien también con los tés rojos, generalmente, un bitter y un vermouth. Los martinis, muy bien con los té oolongs y con los tés blancos, ¿sí? Tequila, gin, vodka, bebidas insípidas, me dan la posibilidad de macerar con té. Y finalmente, champán y espumantes. Hay una preparación que suele utilizarse para los brindis en los eventos sociales y corporativos que se llama sparkling tea. Sparkle porque tiene burbujas. Sparkling teas. Lo que se hace es en la copa larga de champán colocar un 30% de té y el resto vino espumante. Según ese vino espumante, si es seco, vamos a utilizar blends de té si los queremos aromatizar. Si queremos que ese espumante mantenga su característica de sec o extra brut o brut, entonces podemos utilizar hebras de té puros. A estos sparkling teas muchas veces se los acompaña como ornamentación con una cereza, con una frutilla, con una fresa. En caso de que usemos blends de té, lo que vamos a hacer es nuestra preparación del blend, por supuesto más intenso, 30% de la copa, y el resto puedo completar con espumantes con sabor o sin sabor, ¿sí? Esto mucho se utiliza en coctelería para los brindis. Por último, yo les decía que así como catamos un té, también se catan los refrescos. Y acá, ¿qué tenemos que ver desde el análisis visual? En principio, la apariencia y la presentación, que sea realmente estético, que acompañe hasta inclusive la vajilla, el vaso, la copa, pero también la apariencia de ese refrescado o ese cóctel, cómo se presenta. La limpidez, esto de la transparencia, y esto se logra sin hacer este shock térmico que se genera por el abrupto cambio de temperatura. Por eso es que siempre, si hacemos la infusión en caliente para luego utilizarlo en una preparación fría, dejo que baje a temperatura ambiente y recién luego llevo a la heladera. Color y tonalidad. Un cóctel tiene que verse estéticamente atractivo. Por eso es que hablamos del color y la tonalidad lograda. En el caso de las capas, que vean realmente todas las capas generadas. Y acá recuerden ver la densidad de las bebidas que van a combinar. Las más densas, las más espesas decantan. Ahí ya solo me genera por lo menos 2 capas. La presencia o no de anhídrido carbónico, es decir, si utilicé burbujas, si utilicé tónicas, si utilicé espumantes. Esto también se evalúa en una cata de refrescos con té. Desde el análisis olfativo, que también se cata en un té frío, vamos a ver la intensidad, la potencia y la magnitud olfativa. ¿Qué tantos aromas despiertan en mí cuando yo
hago el análisis olfativo de ese té frío. La franqueza tiene que ver con el equilibrio, la limpidez y la carencia de notas aromáticas defectuosas, es decir, notas que a lo mejor son demasiado ácidas, demasiado amargas, muy intensas, que hacen que el cóctel realmente, cuando yo lo llevo a boca y también hago el análisis olfativo, me genere rechazo. La calidad, complejidad y elegancia, por supuesto, que tiene que ver con la armonía de todos los aromas. Y desde el gusto, intensidad igual, franqueza del mismo modo que hicimos con el análisis olfativo, calidad del conjunto de todos los componentes, pero aquí aparecen otros dos aspectos más en la calidad gustativa, que es el equilibrio de todos los ingredientes. Si hay alguna nota aromática de alguno de los componentes que no se siente en boca, realmente no tuvo sentido de estar en esa combinación. Si yo quiero que el té se luzca, el té se debe sentir. Si yo quiero que tenga algún sabor de alguna nota aromática afrutada, esa nota aromática se tiene que sentir. Ahí hablamos de equilibrio y este equilibrio se logra con pruebas subiendo o bajando porcentajes. Persistencia es como la longitud en la cata de un té. ¿Qué tanto dura en boca ese sabor logrado? Eso es la persistencia. Bueno, esto es un breve pantallazo de lo que es coctelería con té. En Crearte nosotros damos un curso que se llama Barista de Té. Antes lo llamábamos Tea Bartender, le cambiamos el nombre y le pusimos Barista de Té, lo hicimos más criollo, más nuestro. Esta es una sola posibilidad de todo lo que podemos hacer con té. En el curso de barista profundizamos mucho más en todo lo que son las bebidas alcohólicas, las analizamos, generamos coctelería con té y vemos qué se puede presentar en cada uno de los momentos del día y los maridajes, que hoy no llegamos a verlo, es porque era bastante extenso y no nos daba los tiempos. Así que bueno, Crearte espacio de formación en té está presente en muchos de los hoy ya colegas, marcas que están en el mercado, hasta de productores de té que han pasado por nuestro centro y nos da mucho orgullo. Y si ustedes tienen la intención a lo mejor de seguir formándose, para quienes iniciaron ya su camino, bueno, les cuento, tenemos en la carrera de sommelier de té, diseño de blends de té, de tisanas, de yerba mate. Tenemos un curso que se llama Las técnicas de cata de té y las neurociencias en las catas del té, que ese curso es interesantísimo para los sommeliers, porque permite de alguna manera entender cómo el cerebro procesa la información que le llega a través de los sentidos, cómo percibe esos aromas, cómo desestructura los sentidos cuando realiza una cata y cómo entra la memoria y un poco la emoción en también lo que es una cata de té. Así que para quienes son sommeliers, el curso de neurociencias en la cata del té para entender qué les pasó en su cerebro cuando cataron un té es fantástico. Bueno, hay muchos para los que quieren incursionar en lo que son eventos sociales, ofrecer estos servicios. También está el curso de Tea Event Planner, que lo que hacemos es formarlos primero como planificadores de eventos generales, con todo el protocolo y ceremonial. Y finalmente hacemos todo lo que es eventos con té. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo realmente la atención. Es un placer poderles traer, aunque sea una mínima parte de lo que comparto con los participantes de los cursos. Y bueno, hacer que realmente ustedes estén presentes. Generalmente cítricos, ¿sí? Fíjense la bebida. La bebida, aunque tiene hielo y tiene las frutas, se ve transparente, se ve límpida. Si nosotros tuviéramos un shock térmico realizado por haber hecho la infusión caliente y luego pasarla enseguida a refrigerador, eso se vería totalmente turbio. Entonces, la forma correcta, el refrescado con té o la coctelería con té se tiene que ver totalmente límpida. Digestivos. Lo que vamos a hacer acá son también
cortos, sin alcohol, pero en este caso los digestivos son dulces y acá podemos jugar con otro tipo de frutas. Lógicamente, en este tipo de combinaciones con té frío no vamos a evaluar la limpidez, porque ya de por sí la fruta no me lo permite. Pero también fíjense que hay otros agregados, crema de leche. Hoy se utiliza mucho en lo que son los bares y los cafés, hasta incluso de especialidad, donde el té está ingresando y donde nosotros, ustedes los productores y nosotros los especialistas de té y quienes tenemos marcas de té, tenemos que trabajar de la mano para que encuentren ese espacio para los tés de especialidad, ir y nosotros asesorarles en el modo correcto. El chai, el típico chai latte que tanto hoy se utiliza y que uno va y lo pide frío, tiene como base té negro con especias, pero también hay otros agregados, generalmente leche o leche condensadas o leches batidas, ¿sí? Y se espolvorean con canela. Por supuesto que tiene hielo y entonces, como dijimos, si tiene hielo, ¿qué vamos a hacer? Intensidad mucho más fuerte de ese té. Estos son los tés digestivos. Perdón, acá hablábamos de frappés. Miren, lo que es un frappé. Podemos generar con té frappés. El frappé tiene como característica... Uy, que hice lío, perdón. Bueno, perdón. Tiene como característica que lo que vamos a utilizar son frutas congeladas. Eso genera en la copa una espuma por el hielo. Utilizamos para los frappés, gracias, frutas congeladas, helados de agua y granitas hechas con té. ¿Saben lo que es una granita? Una granita tiene una consistencia entre lo que es algo frío y lo que es un helado. ¿Cómo lo hacen en casa? Preparan su té preferido. Tiempo, modo de infusión, si lo hacen en caliente bajan la temperatura antes de colocarlo generalmente en una fuente plana. Si lo que queremos es que sea bajo, llevo al refrigerador. Cuando empieza a enfriarse eso, aproximadamente a la media hora que empieza a congelarse esa preparación, ustedes ya habrán retirado obviamente las hebras, solo tienen la infusión en el congelador. Cada 15 minutos con un tenedor retiran esa preparación del congelador y rastrillan. Eso que se genera arriba, que es como un hielo, que tiene todas las notas aromáticas y el sabor del té, se llama granita. ¿Sí? Granitas hechas con té. Las granitas se pueden comer como postre, pueden acompañar bebidas, pueden ser parte de los frappés. Los refrescantes. En este caso hablamos de mocktail. ¿Qué es esto del mocktail? Cuando estudiaba inglés, antes de dar los exámenes, nos decíamos, vamos a tener un mock exam. ¿Qué es esto? Algo similar a lo que va a ser una evaluación final. El mocktail tiene la característica de, en su apariencia, ser como un cóctel, porque tiene ornamentos, porque tiene agregados arriba, pero carecen de alcohol. Entonces, puedo generar un mocktail con té, con jugos, con algún otro aditamento como pueden ser salsas, con salsas, el Worcestershire, por ejemplo, que se usa mucho en lo que es coctelería, con almíbares, pero no le voy a agregar alcohol. Y tiene la característica, fíjense, que se le agrega arriba ornamentación. Ornamentación es distinto a lo que es un adorno. La ornamentación en un cóctel es comestible. Generalmente son agregados que hacen que ese cóctel o mocktail luzca como lindo estéticamente, pero es comestible y es parte de los sabores que uno quiere generar en ese refrescado o batido o cóctel con té.
¿Por qué podemos nosotros incorporar en cualquier evento té frío? Primero, es una posibilidad económica con un coste mucho más bajo que las bebidas gaseosas. Segundo, el valor nutricional. Tercero, la versatilidad de las distintas posibilidades de presentaciones, con alcohol y sin alcohol, lo que hace posible que lo podemos utilizar tanto de día como de noche. Entonces, hoy en todos los eventos sociales corporativos se está utilizando mucho lo que es té fríos, hasta incluso, ¿saben dónde? En los lanzamientos de marcas. Hay muchas empresas que tienen barras de té. Hay una posibilidad enorme de dar a conocer nuestros tés, en este caso nuestros tés argentinos, con las barras de té. Durante el verano, hasta inclusive medio tiempo, con las bebidas frías. Y luego en invierno tener siempre las dos posibilidades. Y ustedes ven todos los preparados que se pueden hacer. Vamos ahora a la coctelería, donde incorporamos alcohol. ¿Cuáles son las bebidas alcohólicas que maridan o que generan un mejor cóctel con té? Lo que solemos llamar nosotros bebidas de invierno, whisky, coñac, ron, van muy bien con los tés rojos y con los tés negros. Los bitters y vermouth van muy bien también con los tés rojos, generalmente, un bitter y un vermouth. Los martinis, muy bien con los té oolongs y con los tés blancos, ¿sí? Tequila, gin, vodka, bebidas insípidas me dan la posibilidad de macerar con té. Y finalmente, champán y espumantes. Hay una preparación que suele utilizarse para los brindis en los eventos sociales y corporativos que se llama sparkling tea. Sparkle porque tiene burbujas. Sparkling teas. Lo que se hace es en la copa larga de champán colocar un 30% de té y el resto vino espumante. Según ese vino espumante, si es seco, vamos a utilizar blends de té si los queremos aromatizar. Si queremos que ese espumante mantenga su característica de sec o extra brut o brut, entonces podemos utilizar hebras de té puros. A estos sparkling tea muchas veces se los acompaña como ornamentación con una cereza, con una frutilla, con una fresa. En caso de que usemos blends de té, lo que vamos a hacer es nuestra preparación del blend, por supuesto más intenso, 30% de la copa, y el resto puedo completar con espumantes con sabor o sin sabor, ¿sí? Esto mucho se utiliza en coctelería para los brindis. Por último, yo les decía que así como catamos un té, también se catan los refrescos. Y acá, ¿qué tenemos que ver desde el análisis visual? En principio, la apariencia y la presentación, que sea realmente estético, que acompañe hasta inclusive la vajilla, el vaso, la copa, pero también la apariencia de ese refrescado o ese cóctel, cómo se presenta. La limpidez, esto de la transparencia, y esto se logra sin hacer este shock térmico que se genera por el abrupto cambio de temperatura. Por eso es que siempre, si hacemos la infusión en caliente para luego utilizarlo en una preparación fría, dejo que baje a temperatura ambiente y recién luego llevo a la heladera. Color y tonalidad. Un cóctel tiene que verse estéticamente atractivo. Por eso es que hablamos del color y la tonalidad lograda. En el caso de las capas, que vean realmente todas las capas generadas. Y acá recuerden ver la densidad de las bebidas que van a combinar. Las más densas, las más espesas decantan. Ahí ya solo me genera por lo menos 2 capas. La presencia o no de anhídrido carbónico, es decir, si utilicé burbujas, si utilicé tónicas, si utilicé espumantes. Esto también se evalúa en una cata de refrescos con té. Desde el análisis olfativo, que también se cata en un té frío,
vamos a ver la intensidad, la potencia y la magnitud olfativa. ¿Qué tantos aromas despiertan en mí cuando yo hago el análisis olfativo de ese té frío? La franqueza tiene que ver con el equilibrio, la limpidez y la carencia de notas aromáticas defectuosas, es decir, notas que a lo mejor son demasiado ácidas, demasiado amargas, muy intensas, que hacen que el cóctel realmente, cuando yo lo llevo a boca y también hago el análisis olfativo, me genere rechazo. La calidad, complejidad y elegancia, por supuesto, que tiene que ver con la armonía de todos los aromas. Y desde el gusto, intensidad igual, franqueza del mismo modo que hicimos con el análisis olfativo, calidad del conjunto de todos los componentes, pero aquí aparecen otros dos aspectos más en la calidad gustativa, que es el equilibrio de todos los ingredientes. Si hay alguna nota aromática de alguno de los componentes que no se siente en boca, realmente no tuvo sentido de estar en esa combinación. Si yo quiero que el té se luzca, el té se debe sentir. Si yo quiero que tenga algún sabor de alguna nota aromática afrutada, esa nota aromática se tiene que sentir. Ahí hablamos de equilibrio y este equilibrio se logra con pruebas subiendo o bajando porcentajes. Persistencia es como la longitud en la cata de un té. ¿Qué tanto dura en boca ese sabor logrado? Eso es la persistencia. Bueno, esto es un breve pantallazo de lo que es coctelería con té. En Crearte nosotros damos un curso que se llama Barista de Té. Antes lo llamábamos Tea Bartender, le cambiamos el nombre y le pusimos Barista de Té, lo hicimos más criollo, más nuestro. Esta es una sola posibilidad de todo lo que podemos hacer con té. En el curso de barista profundizamos mucho más en todo lo que son las bebidas alcohólicas, las analizamos, generamos coctelería con té y vemos qué se puede presentar en cada uno de los momentos del día y los maridajes, que hoy no llegamos a verlo, es porque era bastante extenso y no nos daba los tiempos. Así que bueno, Crearte espacio de formación en té está presente en muchos de los hoy ya colegas, marcas que están en el mercado, hasta de productores de té que han pasado por nuestro centro y nos da mucho orgullo. Y si ustedes tienen la intención a lo mejor de seguir formándose, para quienes iniciaron ya su camino, bueno, les cuento, tenemos en la carrera de sommelier de té, diseño de blends de té, de tisanas, de yerba mate. Tenemos un curso que se llama Las técnicas de cata de té y las neurociencias en la cata del té, que ese curso es interesantísimo para los sommeliers, porque permite de alguna manera entender cómo el cerebro procesa la información que le llega a través de los sentidos, cómo percibe esos aromas, cómo desestructura los sentidos cuando realiza una cata y cómo entra la memoria y un poco la emoción en también lo que es una cata de té. Así que para quienes son sommeliers, el curso de neurociencias en la cata del té para entender qué les pasó en su cerebro cuando cataron un té es fantástico. Bueno, hay muchos para los que quieren incursionar en lo que son eventos sociales, ofrecer estos servicios. También está el curso de Tea Event Planner, que lo que hacemos es formarlos primero como planificadores de eventos generales, con todo el protocolo y ceremonial. Y finalmente, hacemos todo lo que es eventos con té. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo realmente la atención. Es un placer poderles traer, aunque sea una mínima parte de lo que comparto con los participantes de los cursos. Y bueno, hacer que realmente ustedes estén presentes acá, invitados por los diferentes integrantes de todo esto que es la Expo Té, hace que realmente conozcamos el trabajo de los productores y también conocer un poco todo el trabajo que está detrás y que acompaña a la producción del té argentino. Es magnífico darnos esta oportunidad y es un placer realmente poder hoy ser parte y que me hayan invitado. Así que gracias a todos ustedes.